Bueno, hoy vamos a hablar un poco de mindfulness en las emociones. Esto es una pequeña charla, una pequeña mostración en donde lo que vamos a referirnos es a cómo el mindfulness y la compasión puede ayudarnos en todo lo que tiene que ver con nuestro mundo emocional. Está basado especialmente en las enseñanzas del doctor Vicente Simón. Está basado en sus enseñanzas y también en las enseñanzas del doctor Christopher Germer y Christine Neff, la doctora Christine Neff, que han preparado todo un programa específico para poder manejar justamente la compasión hacia nosotros mismos y hacia los demás. Y de esa manera también ayudarnos a poder llevar adelante, entre otras cosas, las emociones. Primero deberíamos tratar de definir un poco qué es una emoción, algo que no es para nada sencillo, porque una emoción en sí es una respuesta que si bien no es refleja, como lo decimos más abajo, las emociones no son reflejos, sí son una respuesta bastante rápida a un estímulo que puede ser externo, algún evento que sucede en el exterior, alguna situación incómoda, alguna situación que no nos genera buena sensación, que no nos gusta, o algo interno, puede ser alguna situación que se presenta en nuestro mundo interno, en nuestro interior, o ambas combinadas. Hasta incluso puede ser que una situación externa gatille algo en nuestro interior o que ocurra al revés. Y ese estímulo externo que genera una respuesta, esa respuesta es muy compleja, está relacionada primero con cambios en la bioquímica del sistema nervioso central, o sea, cerebral, y de lo que ponemos ahí como SNA, que es el sistema nervioso autónomo que ahora vamos a ver. Se generan diferencias en el desarrollo y liberación de sustancias a nivel del sistema nervioso central y el sistema nervioso autónomo. También se generan cambios endocrinos, se liberan hormonas y otras se suprimen en su liberación, o sea, se frena su liberación. O sea que hay un cambio de patrón de liberación hormonal. También se generan entonces cambios mentales a nivel de nuestros pensamientos y también cambios corporales, también podemos sentir sensaciones, por ejemplo, taquicardia, sensación de vacío en el estómago, molestias a nivel del abdomen, que se me cierra la garganta, que me siento como mareado, que se me traban las palabras, etcétera. Hay una serie de síntomas mentales y corporales. Pueden también generarse cambios conductuales, o sea, en respuesta a este estímulo y a esta, digamos así, marea de cambios bioquímicos y hormonales, puedo también tener una respuesta de una conducta reactiva, ¿sí? De cualquier tipo. Y también puedo tener una conducta reactiva comunicacional, o sea, puedo reaccionar en forma verbal de una determinada manera. Lo más importante es que las emociones tienen también una parte que es muy privada y afectiva, propia, interna del individuo, que justamente es el sentimiento, que es cuando yo puedo definir esa emoción y el correlato, digamos así, estructural mental que eso tiene, y las sensaciones físicas que estas provocan, todas estas sustancias que se manifiestan, que se liberan, todos estos cambios. Y otra característica muy importante de las emociones es que son subjetivas, dependen de cada sujeto. Las emociones no son grupales, las emociones no son sociales, sí, pueden existir reacciones sociales, reacciones grupales como en masa, pero las emociones por definición son subjetivas, son del propio sujeto, o sea que un mismo estímulo puede generar dos emociones o similares o diferentes en dos sujetos
diferentes, dos sujetos separados, ¿sí? También es cierto que estando en masa las emociones son como contagiosas. Es increíble, pero es así. Se observa. De repente una o dos personas empiezan con ansiedad en un grupo, supongamos, manifiesto, una ansiedad muy manifiesta y se empieza a contagiar. Todo el mundo se empieza a poner ansioso o angustiado o irascible, etc. ¿Sí? Pero las emociones en un principio son subjetivas, pertenecen a la esfera propia del sujeto. Son de su área privada, afectiva, tienen que ver con los sentimientos y las sensaciones físicas y liberan o se relacionan con cambios bioquímicos, endócrinos, mentales, corporales, conductales y comunicacionales. Acá lo que vemos en este slide es el proceso de la emoción, lo que podríamos llamar el proceso, como sería la cocina de la emoción, cómo se arma la emoción. Aparece un estímulo, como podemos observar en la primera parte. Ese estímulo genera un impacto emocional, si vamos hacia abajo lo vemos. Ese impacto emocional, lo que decíamos, genera respuestas, genera cambios. En la bioquímica cerebral, lo que cambian son los neurotransmisores. Los neurotransmisores son sustancias bioquímicas, por supuesto, sustancias químicas, que actúan en diferentes regiones del sistema nervioso central, del cerebro y del sistema nervioso autónomo, que ya les dije que después en la próxima slide lo vamos a ver. Y eso, según las sustancias que se liberen, generan respuestas diferentes. También se producen liberaciones entonces hormonales, ya vamos a ver cuáles. Pueden liberarse sustancias en el organismo, ya fuera del sistema nervioso, que sean proinflamatorias, o sea que son sustancias que son proestrés, nos preparan para reaccionar, e incluso sustancias inmunomoduladoras, o sea que modulan la respuesta inmune, modulan la respuesta de las defensas y también nos preparan como para reaccionar, e incluso pueden existir rápidamente cambios en la expresión genética. Pueden frenarse la expresión de algunos genes y liberarse la expresión de otros genes que tengan que ver más con el proceso, por ejemplo, de respuesta relacionada a los cambios emocionales. El impacto emocional genera esto, pero el estímulo a la vez genera un rápido análisis a través del sistema nervioso. Por eso decimos que la emoción no es un reflejo. Un arco reflejo es aquel que viene un estímulo y automáticamente de una neurona se genera una comunicación con la otra y la otra da una respuesta. No es un acto reflejo, los actos reflejos ocurren generalmente a nivel ganglionar y a nivel medular, a nivel de la médula espinal. Esto ocurre a nivel del sistema nervioso central o de plexos nerviosos mucho más complejos, como los del segundo cerebro, y esto siempre va asociado a algún tipo de análisis. O sea que existe un análisis básico de qué es lo que está ocurriendo. A veces el sistema nervioso no lo entiende totalmente y reacciona, pero siempre se genera un tipo de análisis y entonces en relación a ese tipo de análisis se da una respuesta. Como decíamos, esa respuesta puede ser mental, anímica, incluso en las sensaciones corporales que se sienten. Puedo llegar a darme cuenta de la emoción que me generó o no. Puede haber una respuesta en la conducta y puede haber una respuesta en la comunicación. O sea, una variación de la conducta, una variación de la comunicación, una variación de los contenidos mentales y anímicos en respuesta a ese estímulo primario que me genera la emoción. ¿Sí? ¿Cuáles son las sustancias y los sistemas implicados? Cuando llega una emoción, cuando llega el impacto, digamos, y el estímulo que genera la emoción, perdón, habitualmente, y ahí lo vemos marcado con la flecha, reacciona el sistema nervioso simpático. Ese es el primero, que es el que reacciona más rápidamente porque es el que está preparado para reaccionar ante las emociones. Es lo que llamamos sistema de defensa-huida. Es como aquella metáfora
o mejor dicho, aquella comparación que hacemos y que hice en otras charlas, en donde hablaba de un león y una gacela, ¿no? O de un león y otro animal indefenso, y que el león está por atacar y están en un grupo las gacelas y de repente se enfoca en una el león para atacarla como presa y la gacela huye. Entonces se activa este sistema, el sistema simpático. Y este sistema es el que libera sustancias como la adrenalina, la noradrenalina, el cortisol que se libera a través de las glándulas suprarrenales, es el corticoide que libera el organismo, bueno, otras sustancias como los leucotrienos y las prostaglandinas que son proinflamatorias o que varias de ellas son proinflamatorias, las hormonas tiroideas, la liberación de dos hormonas pancreáticas, la insulina y el glucagón, etc. O sea, hay muchas más, pero las más importantes por ahí. Y esto lo que hace es prepararme para la reacción. O sea que un estímulo que me genera un impacto emocional, habitualmente lo que genera es la reacción del análisis del sistema nervioso junto con la respuesta del sistema nervioso autónomo simpático. Y lo contrario, cuando ya me tranquilizo o cuando puedo parar un poco esta reacción y tomo una respiración profunda, 2, 3, me sereno, y trato de regular mi marea hormonal, mi marea de neurotransmisores con la respiración y con tomando conciencia y no reaccionando, ahí entra en juego más la contrapartida o el contrabalance del sistema nervioso simpático, que se llama sistema nervioso parasimpático, lo ven marcado a la derecha con la flecha arriba, o sistema vagal, del nervio vago. Y este tipo de sistema está asociado en el sistema nervioso y en algunas glándulas periféricas con la oxitocina como hormonas como la oxitocina, con sustancias de tipo neurotransmisor como las endorfinas y con otras sustancias también de tipo transmisor a nivel central y periférico como la serotonina. Entre las tres más importantes hay otras, pero las tres más estudiadas. Y esto es el sistema de calma. El sistema de calma es el que me permite entonces mantenerme en el eje, mantenerme en la calma y poder no reaccionar en forma intempestiva o rápida, no refleja sino reacción, sino que me permite guardar un poco de calma, tomarme un impas, aunque sea pequeño, y tomar conciencia de mí mismo y lo que me está ocurriendo. ¿Cuáles son los síntomas de impacto de la emoción cuando la emoción impacta en esos primeros momentos que pueden ser varias horas? Esto no es algo que ocurre ya en un segundo, sino que depende de la cuantificación de ese estímulo, de la gravedad de ese estímulo para cada persona, depende entonces el impacto que puede generarse en esa persona y eso puede durar horas, días, semanas. Eso depende y depende de cada persona. Habitualmente hay una menor participación activa, la persona tiende a bajar su nivel de actividad. En vez de volverse proactivo, se vuelve más pasivo. Esto está relacionado con una cierta oscilación del estado de ánimo que tiende a ir cayéndose, o sea, tiende a ir apagándose el estado de ánimo. Ya no existe la misma actividad del ánimo en positivo, sino que tiende a ir disregulándose el ánimo. En esta menor participación activa se observa aislamiento a veces o huida. Yo me siento lastimado emocionalmente, entonces huyo. Huyo porque digo, si me quedo me van a seguir lastimando o va a terminar peor, huyo. O me aíslo de todos los estímulos posibles que yo considere que están relacionados con el que me produjo el impacto emocional. Existe una incapacidad en ese momento más agudo de sentir emociones positivas, aunque yo lo llene de ejemplos positivos a la persona, muchas veces no puede verlas. Depende del grado de toma de conciencia que tenga de la situación.
puede existir alteraciones del ánimo a tal punto de que exista una exaltación del ánimo o irritabilidad, o por lo menos lo que se llama respuesta de sobresalto, como que cualquier tipo de estímulo mínimo me sobresalta, ¿sí? Existe una desconcentración, o sea, existe una pérdida de la concentración, existe una pérdida del el poder enfocar la atención sobre algo, y mi mente tiende más a la divagación, y a la vez también la mente tiende a instaurarse en el dolor que ha producido el impacto emocional y multiplicar el sufrimiento. Y todo esto puede estar asociado a trastornos del sueño. Puede haber desde hipersomnia, o sea, aumento de las ganas de dormir y de no querer salir de la cama, hasta también insomnio. Cuando esto se sostiene en el tiempo y no hace el proceso natural de evolución y no se puede ir resolviendo este impacto emocional, se cronifica entonces, se genera un trauma emocional, los que los psicólogos llaman trauma emocional y que ellos lo pueden realmente explicar muchísimo mejor. Yo nada más voy a dar algunas ideas desde mi humilde posición de médico que hace mindfulness. Esos síntomas de trauma emocional llevan a que la persona trate de evitar siempre todo tipo de estímulo o situación que la mente considera que está relacionada con ese impacto emocional primario. Aunque haya ocurrido hace mucho, aunque esté guardado en alguna parte del inconsciente o de alguna otra parte de la mente. Y eso se llama conducta de evitación o conducta por evitación. Evito, si de repente tuve un problema externo, evito pasar por determinado lugar, evito hacer determinada cosa, evito encontrarme con determinada persona, etc. A veces, en traumas también importantes, existe una recurrencia de recuerdos que claramente entonces eso hace que se produzcan, digamos así, síntomas cada tanto, porque aparecen o irrumpen en la conciencia recuerdos, a veces se lo llaman flashbacks a ese tipo de situaciones, y que tienen que ver con ese trauma original, ese impacto emocional original. Pueden ocurrir pesadillas, o sea que pueden aparecer manifestaciones en el sueño, puede aparecer, por supuesto, insomnio, otros trastornos del sueño. Habitualmente existe una incapacidad para recordar los detalles realmente de ese trauma. La mente trata de disfrazar ese momento doloroso, ese impacto doloroso. Existe una mayor autocrítica negativa, o sea que, bueno, realmente yo tengo la culpa, soy el causante de esto, no me merezco nada, siempre me pasa lo mismo, no soy capaz de nada, etc. O sea, un montón de críticas que son negativas hacia uno mismo, por el mismo autocrítico negativo, todos lo tenemos, y eso lleva a mayor desánimo. Y este tipo de situaciones suelen estar relacionadas con síntomas, sentimientos, mejor dicho, de culpa, de vergüenza, de miedo, y muchas veces también de irritabilidad, de ira, de bronca, hasta de resentimiento. O sea, se empiezan a desarrollar una serie de emociones secundarias relacionadas justamente con todo este impacto emocional y las emociones primarias que esto generó. Si yo me sigo identificando con esa emoción o con ese cortejo emocional, a veces, la gran mayoría de las veces, no es una sola emoción, sino que hay varias asociadas, más si esto persiste en el tiempo, si yo tengo apego a la emoción, si me aferro a la emoción y su entorno, o sea, todo lo que la rodea, lo único que voy a lograr es sostenerme en el dolor y multiplicar el sufrimiento consecuente al mismo.
Si yo no me distancio de la emoción, si no puedo tomar distancia, dejar un espacio entre la emoción y mi ser, mi percepción y poder observarla y tomar conciencia de que tengo una emoción que me está dañando, un cortejo de emociones como vayan saliendo y ponerles nombre, todo eso va a hacer que me sostengan el dolor y multipliquen mi sufrimiento. Esto ya lo demostró perfectamente muchos profesionales, entre ellos Christopher Germer y Christine Neff, y también, por supuesto, el doctor Vicente Simón. Esto me va a llevar a que probablemente, yo pueda estar en un estado de ansiedad y angustia oscilante, más o menos manifiesto, que pueda estar por ahí eh, mezclado con algo de desánimo, de tristeza, que tenga algunos síntomas de aislamiento, que de repente no esté aislado completamente, pero que me aísle por momentos, que tenga lo que decíamos antes, que ahora lo llamo sesgo negativo, o sea, que no pueda ver lo positivo, sino que vea primariamente todo en forma negativa, ese sesgo negativo de la mente que de por sí tendemos a tener los seres humanos, pero que acá se exacerba, e incluso en situaciones de ciertas personas que tienen mayor predisposición o en situaciones más graves pueda ir hacia una depresión. Entonces es muy importante empezar a desidentificarse emocionalmente, intentar desapegarse emocionalmente, soltar la emoción. La pregunta es cómo. Yo lo único que puedo decir es cómo lo plantean profesionales que trabajan sobre mindfulness y compasión, como los que están al pie de este slide. Ellos plantean primero detenerse. Por supuesto que cuando uno está en un impacto emocional directo, en una etapa más aguda, es muy difícil detenerse. Es muy difícil pararse como si uno fuera un robot o un androide y decir, bueno, me detengo, listo, respiro hondo, me sereno, paro. No. Pero en cuanto uno pueda, si uno es consciente y cuanto más lo practica, llega un momento donde puede detenerse, donde por lo menos no va a ser un stop radical, pero sí va a poder bajar revoluciones, como quien dice. Y entonces ahí pueda detenerse, bajar, respirar hondo, las veces que sienta que es necesario, y tratar de serenarse. La respiración tiene un efecto positivo en reducir la tensión emocional, reducir el efecto del simpático, del sistema nervioso simpático, y estimular el efecto del sistema nervioso parasimpático, o sea que nos ayuda a poder regular las emociones. Respirar hondo, serenarse, que van de la mano. Tomar conciencia de qué es lo que me está ocurriendo. Es lo que ellos llaman tomar conciencia de la emoción. Entonces, ¿qué es lo que estoy sintiendo? Estoy sintiendo, ¿qué cosa? Estoy sintiendo angustia. Estoy sintiendo ansiedad. Estoy sintiendo tristeza. Estoy sintiendo ira. Le pongo un nombre. Parece que no, pero colocarle un nombre a la emoción tiene un efecto como una especie de catalizador. Ayuda a ir controlándola y a que se vaya acomodando esa emoción y sus energías se vayan acomodando y disipando. Una vez que yo tomo conciencia de la emoción, entonces la entiendo, le pongo nombre, acepto entonces la emoción, acepto la experiencia, le doy espacio a mi emoción para que exista. No la niego más, no la escondo más abajo de la alfombra, no la pateo al medio del campo como si fuera un campo de fútbol, una pelota, no le pego con el bate de béisbol, no. Estoy yo y mi emoción o mis emociones son parte de mi ser. Entonces, si son parte de mi ser, debo prestarles atención. Entonces, ¿qué es lo que me quieren decir? Ya lo vamos a ver en un rato. Después trato de brindarme entonces autoafecto, compasión. Y entonces de esa manera es cuando podemos soltar la emoción en cuanto sintamos que podemos hacerlo, ¿no es cierto? Obviamente.
Entonces todas esas cosas son las que se proponen como ejercicio, digamos así, para poder empezar a aliviar un poquitito todo esto de las emociones que siempre nos aquejan. ¿Y qué objetivo tienen? Como lo ven en la columna de la derecha, todas estas tareas para hacer. Aliviar el sufrimiento, porque el dolor es obviamente algo que es habitual en la vida. No podemos erradicar el dolor y el sufrimiento es algo que ocurre en la vida, pero sí lo puedo ir reduciendo y no perpetuándolo. Aliviar entonces el sufrimiento, evitar las conductas reactivas o inapropiadas que a veces se toman cuando uno está con la emoción aflictiva encima y está muy cargado energéticamente, digamos así, en cuanto a todo lo que es la energía bioquímica, hormonal, mental, que se desarrolla con la emoción, con el impacto emocional, tratar de limitar el daño psicológico, el daño emocional y el daño corporal, porque toda esta marea de cosas que ocurren también dañan al organismo, lo desgastan. Y transformar la energía de esa emoción, todo lo que nombrábamos recién, en comprensión de la misma, en toma de conciencia, en aceptación, en compasión hacia mí mismo, porque todos sufrimos, y si es necesario, en acción. Si esta emoción me indica, pero por reflexión, por meditación, y no reactivamente que debo hacer tal cosa, bueno, entonces lo sopeso y lo hago. Es muy importante cuando nosotros trabajamos con las emociones, algo que también nos recalca mucho el doctor Vicente Simón, hacernos algunas preguntas y quiero transmitírselas para que las tengan en cuenta. Primero, ¿dónde siento la emoción en el cuerpo? Las emociones suelen siempre tener un correlato somático, un correlato en el cuerpo y suelen generar sensaciones. ¿En dónde siento esas sensaciones? En la zona del cuello, en la garganta, en el aire, en el respirar, en el tórax, en el medio del pecho, en la boca del estómago, en el medio del ombligo, en la panza, en mis piernas, en mi cabeza, me siento mareado, no sé, lo que sienta en ese momento. ¿En dónde la siento? Tengo que tomar conciencia de eso. Y a la vez conectarme con eso sin apegarme y decir, bueno, le voy a poner nombre. ¿Qué es lo que siento? Siento que se me cierra la garganta, siento presión en el pecho, siento un vacío en la boca del estómago, etc. ¿Son varias o es una sola la sensación que tengo o la emoción si le puedo poner nombre? No es infrecuente que vengan asociadas o que vengan en cierta manera encadenadas esas emociones. También preguntarme qué decían de mí, o sea, qué es lo que me quieren decir más que qué decían. ¿Qué me quiere decir esta emoción? ¿Y qué es lo que desencadenó la emoción? Tal situación, tal otra, algo interno mío, algo externo, algo que hizo el otro, algo que esperaba, porque todos tenemos necesidades básicas de ser, por ejemplo, escuchado, de ser visto, de ser querido, de ser protegido, de ser nutrido, etcétera. Necesidades básicas. Cada uno de nosotros tenemos ciertas necesidades básicas comunes y a la vez también tenemos necesidades básicas propias que por ahí están insatisfechas. Y entonces, ante la expectativa de cubrir una necesidad propia, determinada circunstancia que ocurre en el exterior o algo que hizo alguien o dijo algo o algo que me ocurre en mi interior, justo atenta contra esa necesidad básica, insatisfecha. Entonces, preguntarme qué desencadenó la emoción o la sensación, cuál es el origen real. Y si la intensidad que yo siento como emoción en mi cuerpo, como sensación, es realmente proporcional al estímulo que estoy identificando, que la produjo. Y además hay algo muy interesante para preguntarse, si el origen de esa sensación o emoción que yo siento en mi cuerpo en este momento,
que siento con toda la bioquímica alterada, hormonal, etcétera, se produjo en este presente o si realmente se produjo en el pasado o en un futuro hipotético. Porque no olvidemos que la mente suele ir hacia atrás y hacia adelante y se olvida de quedarse en el presente. Vamos a encontrar que un buen porcentaje de nuestras emociones, si bien el detonante pudo haber sido en parte por algo que ocurrió en el presente, evoca situaciones del pasado y las enfoca sobre un posible futuro. Entonces es muy interesante poder entender eso también. También tengo que, cuando ya estoy más sereno, tomo mis respiraciones y trato de serenarme, tratar de sentir si opongo resistencia a la emoción y tratar de bajar mi resistencia a la emoción. La mejor manera es tratando de comprenderla, de aceptarla, de darle espacio para que exista. No taparla, no ocultarla, no negarla. Ninguna de esas acciones. ¿Hasta qué punto es realmente dolorosa? Y entonces, ¿cómo me relaciono yo con esa emoción? Como decía recién, le tengo que dar espacio. Tengo que entenderla como una especie de mensajero que lo que hace es tratar de explicarme un poco qué es lo que me está pasando. Entonces, con todas estas preguntas, puedo entender un poquito mejor. Por supuesto que no son preguntas que no las vamos a poder hacer en forma automática, en el momento más agudo, en el medio de la tormenta. Pero en cuanto pase un poco la tormenta o yo busque un espacio para cobijarme de esa tormenta, puedo sí hacérmelas. Y el doctor Germer y la doctora Neff nos regalan esto que es la práctica de la pausa compasiva, la práctica de la autocompasión, de la pausa de la autocompasión, en donde tienen 3 etapas. La primera es que yo tome conciencia de que tengo una emoción, de que algo me duele, estoy sufriendo, puedo decirme, esto me duele, me lo digo a mí mismo, ¿no? Esto me causa sufrimiento, esto me causa dolor, esto realmente me joroba, no me hace bien, me hace daño. Estoy en un momento en donde me siento mal. Estoy en un momento donde estoy sufriendo. Puedo tomar plena conciencia, conciencia plena, atención plena de eso. Hacer una toma de conciencia de eso. Incluso hasta puedo ponerle nombre, como decíamos, a lo que siento. Una vez que me tomo el espacio para hacer esta parte del ejercicio, puedo después tratar de acompañarme a mí mismo y no aislarme. O sea, no quedarme yo solo, sino sentir que todos sufrimos en este momento, en la vida, en el mundo. Hay seguro millones de seres como yo que están sufriendo de la misma manera. Siempre, seguro. Es muy importante también tomar conciencia de que el sufrimiento está en los otros también, de que hay muchos que sufren como yo y que el sufrimiento es parte de la vida y no es permanente. El sufrimiento es impermanente. El sufrimiento tiene un comienzo y un fin. Y entonces ahí, cuando ya tomé conciencia de que estoy sufriendo, de que estoy en una etapa donde algo me está doliendo, le pongo nombre, trato de no aislarme, me doy cuenta de que muchos seres seguros están sufriendo igual que yo en este momento, entonces me empiezo a dar compasión. Me empiezo a brindar amor a mí mismo, amor compasivo. Me empiezo a contener a mí mismo. Puedo hasta acariciarme un poco, abrazarme, darme gestos compasivos, gestos corporales compasivos. El contacto de la piel, o sea, el tacto, libera oxitocina, que es otra de las hormonas que decíamos tiene un efecto protector, un efecto de calma, de autocuidado. Porque lo que trato de hacer en esta etapa es brindarme autocuidado. Y por ahí me puedo brindar desde el corazón, con sentimiento, con intención y con plena atención algunas frases. Como por ejemplo, que pueda yo perdonarme,
que pueda aceptarme tal como soy, que me pueda sentir a salvo, que esté libre de sufrimiento, que pueda quererme a mí mismo, que pueda sentir compasión por mí mismo. Todo eso me va a ayudar, brindándomelo desde el corazón, como dije, con plena intención, con plena atención, a calmar mi sufrimiento e ir disipándolo. Eso es todo lo que quería tratar de transmitirles. Muchas gracias.